Bueno, mientras entra Jorge a Instagram, que ahorita ya va a entrar, a todos los que nos están acompañando en el space eh, de Twitter, solamente agradecerles porque estén aquí y comentarles que continuamos con el Club de Lectura de No es Normal. Y hoy estamos de lujo, estamos recibiendo un invitado de lujo que ya habíamos tenido en 2 ocasiones anteriores, pero que nos encanta tener por aquí, que es Revista Amiga, específicamente el Hobbit le dicen, ¿no? Pero bueno, entonces, también estamos en Instagram, estamos a punto de... Ah, me dice que mi gala no pudo entrar, pero déjenme, le doy accept para que entre. Listo, ya. Hey, espera. Oh, no, ¿cómo cambio de...? Ya. Uf, qué pena. Ok, perfecto. Pues entonces ya estamos aquí. Mil gracias por haber venido. Ya estamos ahora sí en las dos plataformas. Acuérdense que estamos tanto en Twitter como en Instagram. En Twitter en Viri Ríos, Viri-Ríos y en Instagram en Viri Ríos. Este es el club de lectura. Este es el club de lectura de No es Normal y hoy vamos a platicar sobre el capítulo 14, que es la edad a la que nunca llegas. Y le titulé La edad a la que nunca llegas porque me refiero a una, digamos que el capítulo comienza con una historia en donde yo estoy platicando con una chava que tiene mucho dinero y entonces ella me empieza a contar cómo pues muy pronto sus abuelos se van a jubilar y se van a dedicar a vivir de sus rentas como hace toda la gente. Y ese comentario como que se me quedó muy grabado porque en realidad en México pues no toda la gente vive de sus rentas y de hecho es muy raro que la gente pueda vivir de sus rentas porque es muy caro adquirir una casa. Entonces, para vivir de tus rentas, tú tendrías que poder adquirir no solamente la casa propia, sino tendrías que poder adquirir además propiedades, lo cual, pues dado los salarios y la diferencia entre los salarios y la cantidad y el costo de las propiedades, pues es muy difícil. De hecho, lo que calculo en No es Normal es que solamente el 4.2% de la población recibe ingresos por rentas. Y de estos, solamente 646,000 personas, o sea, muy poquititos, porque consideren que somos un país de 130 millones de habitantes, solamente 646,000 personas reciben un ingreso que es suficientemente alto como para poder decir que viven de sus rentas. Esto significa que vivir de tus rentas solamente es posible para el 0.5% de la población en México. Estas personas en promedio pues tienen ingresos muy altos porque en promedio solamente por rentas reciben 18,500 pesos cada miembro del hogar. Entonces, si es un hogar, digamos, promedio de unas 4 personas, pues estarían recibiendo prácticamente 80,000 pesos solamente por rentas. Y si le sumamos la totalidad, digamos, del resto de los ingresos que tienen estas personas, pues ya nos daría que son hogares que en promedio tienen ingresos de 200,000, poco más de 200, de hecho 210,000 pesos al mes. Sin embargo, y aquí es en donde entra Revista Migala, a pesar de que solamente el 0.5% de la población vive de sus rentas o puede vivir de sus rentas, el gobierno mexicano les da muchísimos y enormes privilegios. No solamente no les cobra la gran mayoría de las veces sus impuestos, de hecho, los principales evasores fiscales de este país son los renteros, las personas que rentan. El 76% de las rentas se pagan debajo de la mesa y no pagan ningún impuesto. También hay muchas prerrogativas fiscales para cuando vendes casas y entonces terminas vendiendo casas a precios muy elevados sin pagar suficiente impuesto. Entonces, invité a Revista Amiga a tener esta conversación hoy con nosotros porque, bueno, ustedes, Jovid, han estado platicando mucho sobre el tema del costo de los inmuebles, sobre la regulación del tema inmobiliario y cómo esto afecta la capacidad de poder adquisitivo de las personas. Cuéntanos un poquito de,
lo que han investigado. Bueno, no sé si haya datos para México acerca de esta métrica, pero contribuye al incremento de la pobreza muchísimo. Solamente en Estados Unidos el 40% de las personas que hoy están considerados como por debajo de la línea de la pobreza estarían por encima de la línea de la pobreza, vamos, serían como de clase media, si tan solo no pagaran renta, por la cantidad de rentas estratosféricas que se pagan, ¿no? Y además me parece que tu capítulo es muy bueno porque toca como dos temas que están profundamente relacionados. Por un lado es que una proporción muy, muy pequeña de la población tiene viviendas a la renta, o sea, puede vivir de sus rentas, y por otro lado no pagan impuestos. No pagan impuestos, pero nosotros sí, y además es algo que no podemos deducir, ¿no? Me recuerda algo que creo que decías en el tercer capítulo, que era acerca de cuando estaban eh, me parece que en el tercer capítulo hablabas acerca de cómo las empresas pequeñas y medianas, pero sobre todo las empresas grandes, tenían muchos mecanismos para evadir impuestos, pero sus empleados no. Y sus empleados luego con el sueldo que tienen ya después de retenciones, ya después de haber pagado todos sus impuestos, van y pagan la renta, que muchas veces alcanza hasta el 50% del salario, y y no tienen manera de deducirlo porque la mayoría de las veces lo pagan en efectivo o lo pagan como por debajo del agua. Eh, es un problema. Eso por un lado. Por otro lado, la especulación inmobiliaria, ¿no? Me parece que este capítulo de la edad a la que nunca se llega responde como a la primera etapa, digamos, eh, ¿cómo llamarle? De la posesión de vivienda como un vehículo de inversión, pero no está contemplando la entrada de los grandes capitales en México, que ha sido un fenómeno muy reciente, ¿no? Pero además es un fenómeno global. Nada más para un poco de contexto, a partir de la crisis inmobiliaria del 2008, como sabes, mucha gente perdió sus casas porque las había adquirido por créditos medio fraudulentos que les cobraban muchísimos intereses, al final no los pudieron pagar y los bancos tenían la apuesta de que, güey, ¿cómo no van a pagar si son sus casas? Ni modo que viven en las calles. Bueno, actualmente en los Estados Unidos hay una crisis de falta de vivienda, muchísima gente que vive en las calles precisamente por esta crisis. Y a partir de que todas estas casas estaban en remate, bancos como BlackRock empezaron a comprar muchísima vivienda. Menciono a BlackRock porque actualmente ellos controlan el 40% de las viviendas a la renta en los Estados Unidos, ¿no? 40%. Y acaba de salir un documental muy bueno al respecto que se llama Push. Eh, es de un director finlandés, mientras está siguiendo la vida de una relatora de los derechos humanos que trabaja en varias ciudades del mundo, principalmente bajo el argumento de que la vivienda es un derecho humano, porque pues sí es un derecho humano, está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su labor es hacer que los estados cumplan con este derecho, que le den acceso a la vivienda a las personas. Entonces se puede hablar con varios expertos acerca de el problema de la vivienda y uno de esos expertos tiene un testimonio que es aterrador, ¿no? Le pregunta a ella que por qué está subiendo tanto el precio de la vivienda, le pregunta si es por el problema de la gentrificación y esta experta en vivienda se ríe, ¿no? Y dice, ojalá fuera solamente la gentrificación. Lo que estamos viendo actualmente es resultado de la especulación inmobiliaria de los grandes capitales, que no están viendo la vivienda como un derecho humano o como o como un lugar donde las personas van a vivir, sino como vehículos de inversión. Entonces, para ellos está en su mejor interés mantener todas estas casas vacías para poder seguir especulando con el precio de la vivienda en lugar de tener su precio ya establecido. Entonces, pues ahí hay varias cosas, ¿no? Primero, la vivienda es un derecho humano que no se está respetando, que por lo menos el Estado mexicano no nos está garantizando. Por otro lado, tenemos a una proporción muy, 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 muy pequeña de la población mexicana que, pues, vive de sus rentas, las consideraciones morales son aparte, ¿no? De si se vale o no. Pero por otro lado, creo que esto nos distrae del verdadero problema que son los grandes capitales y la industria de las finanzas especulando con la vivienda. Y de hecho, al especular con la vivienda, hacen que haya menos vivienda disponible y por ende
sube su valor. Y si quieres, ahorita hablamos acerca de los grandes desarrolladores que solamente están haciendo viviendas para la clase media alta que ya no existe. Bueno, en parte están haciendo viviendas para la clase media alta porque la dificultad de poder tener un crédito en México es muy alta. Entonces, Ujú. toda la evidencia muestra que para que te den un crédito tú tienes que ganar más o menos entre 4 o 5 salarios mínimos, lo cual es un salario que formalmente tiene muy pocas personas, porque además tampoco quieren que tú trabajes en la formalidad, quieren que puedas demostrar que tienes un contrato, quieren que puedan demostrar que tus salarios son formales, entonces eso empieza a limitar enormemente la cantidad de personas que pueden adquirir vivienda. Por eso el capítulo de No es normal se llama la edad a la que nunca llegas, porque todo el camino es como un campo minado. Todo el camino para la adquisición de la vivienda es como un campo minado, que hace que solamente muy pocas personas, que son las que tienen dinero, puedan acceder a pues la compra no solamente de su propia vivienda, sino de viviendas adicionales. Gran parte del problema de la especulación que se da, al menos en el caso mexicano, se da porque el predial no se cobra. Y déjame, te explico un poquito por qué pienso que el cobro del predial es fundamental para terminar, en el caso de México, con este problema de acumulación y con este problema de falta de oferta. Porque también tenemos un problema de que hay una enorme falta de oferta de viviendas. Si tú te fijas en muchas de las colonias, sobre todo las colonias centro de la Ciudad de México, hay mucha vivienda abandonada, hay mucha vivienda subutilizada, hay mucha falta de construcción en densidad, porque eso también es algo que se necesita, densidad en las ciudades para que no esté la ciudad creciendo solamente en su tamaño, sino para que la gente pueda vivir más concentrada y no tenga que hacer tanto tiempo de distancia al trabajo. Pero déjame vuelvo al tema del predial, porque de hecho el capítulo comienza hablando de esta dificultad para adquirir vivienda y rápidamente se decanta a hablar del predial. Y luego la gente me ha preguntado, leyendo esto, me ha preguntado, oye, ¿por qué el capítulo como que rápidamente se mueve al predial? Ah, bueno, pues se mueve al predial porque la razón por la cual en México es tan fácil acumular propiedad es porque los prediales son muy baratos, es decir, el impuesto que te cobran a tener una casa es muy barato y en muchísimas ocasiones ni siquiera se cobra. Esto hace que el que tú tengas viviendas, múltiples viviendas abandonadas, pues no signifique un gran costo para ti, porque no tienes que pagar impuestos, no tienes que pagarle nada al Estado y simplemente puedes seguir acumulándolo como un activo, digamos, bueno, en este caso, sí, como un activo de capital, por el cual no tienes ningún costo, tienes cero costo. En Estados Unidos, por ejemplo, es distinto. Estados Unidos es un mercado enormemente disfuncional, pero al menos ahí sí se cobran los prediales. Entonces eso hace que mucha gente no quiera tener más de una o dos viviendas porque los prediales sí representan una parte importante del costo de tener una propiedad. No solo eso, sino que también no se presta tanto la especulación porque si tú tienes que cobrar predial, pues digamos que la ganancia, si tienes que pagar predial, perdón, la ganancia sobre tu casa pues se disminuye porque tú tienes un costo constante que vas a tener que estar pagando. Cuando se generan estos costos constantes sobre la vivienda, se reduce la probabilidad de que acumules varias casas porque pues te saldría mucho más caro y además se genera pues un flujo mucho más activo de vivienda que se va vendiendo en los mercados, porque la gente no acumula. Aquí en México, la aspiración más grande de las clases altas es acumular vivienda. En Estados Unidos no, porque no te salen las cuentas. Porque como tienes que pagar tu predial, entonces tú prefieres mejor meter tu dinero, digamos que a otros negocios que no tienen tantos costos, a negocios que son más productivos o incluso pues a otras formas de inversión que no son los bienes raíces. Entonces, fíjate qué perverso es todo esto, Miguel Ajovi, porque de lo que estamos hablando es, primero, de un fenómeno global en donde los capitales globales se están aprovechando de la falta de regulación adecuada para acumular capital, dejando al resto de la población sin el derecho a la vivienda. Pero segundo, de un problema local, doméstico, mexicano, que nuestras autoridades no han querido resolver porque políticamente no les conviene, porque ellos creen que nadie quiere que se cobre el predial. Y la realidad es que la gran mayoría en México debería estar en favor del cobro predial, porque el cobro predial haría que los mercados fueran mucho más fluidos, que los ricos no acumularan tanta propiedad y que todos tuviéramos acceso
pues a un mercado mucho más, a precios muchísimo más accesibles. Entonces, el predial suena como algo malo, no como, no quiero pagar mi predial, pero en realidad lo que se debería hacer en un país como México es actualizar los catastros de forma que los prediales realmente reflejen el valor de las propiedades, porque esa es otra, que si tú te vas al valor de las propiedades en el catastro, que es el valor, digamos, oficial de la propiedad con el que se calcula el predial, y lo comparas con el valor de la propiedad en el mercado, la diferencia es hasta de 10 veces. Entonces, un departamento puede en Polanco o más, un departamento en Polanco de 20 millones, de repente tú ves el valor catastral y es de 1 millón, entonces pagan predial sobre 1 millón en vez de sobre 20 millones. Entonces imagínate, negocio redondo, ¿no? Porque tú puedes tener ese departamento perfectamente desocupado y te va a suponer cero costo, cero impuesto, y por supuesto, pues eso genera el problema que estamos viviendo actualmente. Pero en ese caso, tú das una cifra que me parece sorprendente y es que solo el 5% en promedio, ¿no? El 5% del presupuesto de los estados viene de su propia recaudación. El resto viene del federal. Entonces, eh, lo que no entiendo es por qué es tan impopular cobrar los prediales, si la gran mayoría de los mexicanos no tienen propiedad y la gran mayoría de los mexicanos ni siquiera pueden aspirar a tener ese nivel de propiedades. ¿Por qué es tan poco popular? ¿Por qué no es una política que incluso se propone en campañas? Bueno, lo que pasa es que la gran mayoría de los mexicanos, creo que esa es la gran diferencia, le estás atinando. La gran mayoría de los mexicanos sí tienen una propiedad, o sea, sí son dueños de algo. La gran mayoría, digamos, si tú ves todos los hogares, tienen algo, tienen a lo mejor un terrenito chiquito, un cuartito, una no sé qué, ¿no? Pero la gran mayoría de esas propiedades fueron autoconstrucción, por ejemplo, ¿no? Entonces, tu mamá tenía una casa y tú le construyes arriba un pedazo, o tú te construyes un departamento, o la divides en dos y se quedan ahora como dos propiedades, ¿no? Son o autoconstrucción o bienes que heredaron de generaciones pasadas, o no son suficientes bienes, digamos, como para vivir de tus rentas, porque para vivir de tus rentas necesitas dos, ¿no? O sea, en el que Sí, tú vives mínimo. y más, ¿no? Y mínimo, mínimo, en el que tú vives y más, ¿no? Entonces, el gran problema del predial, pienso que el predial es impopular, porque como que nos hemos acostumbrado a creer que el predial, uno, lo van a pagar todos por igual, y dos, sería extremadamente caro. Cuando Ujú. en realidad nosotros podríamos diseñar un predial que fuera radicalmente progresivo, en donde incluso tú dijeras, oye, sobre tu primer casa no pagas nada, ¿eh? Sobre tu primer casa, si tu primer casa tiene un valor de menos de 2 millones de pesos, que ese es que eso estaría por encima del promedio de valor de las propiedades en este país, no en la Ciudad de México, pero sí en este país en su conjunto, tú podrías decir, si tienes una propiedad tuya que es de menos de 2 millones, cero predial. Pero si tienes muchas o si tienes una propiedad cara, vas a pagar porque de esa manera vamos a evitar que se haga la acumulación. Entonces yo creo que es impopular porque nuestros gobernadores no han sido, nuestros gobiernos no han sido suficientemente innovadores para diseñar esta política predial y porque sobre todo, lo más importante, ¿para qué cobrar el predial si ellos ya viven 95% de extenderle la mano a la federación y de que la federación les dé los recursos de manera directa? Sí, además, creo que hay otro problema muy grave y es el que expones en un documento bastante detallado que acabas de publicar acerca de la simbiosis entre el poder político y el poder económico en México. El gran problema de México, uno podría decir que es incluso el problema de raíz. ¿Cuánto tiempo me tardé en decir que es el capitalismo? Pero más que el capitalismo es poder convertir el poder económico en poder político, porque ahí te va otro caso. En la ciudad de Detroit había muchísimos barrios habitados principalmente por gente negra y como tú ya dijiste, en Estados Unidos sí se cobra el predial, pero se cobra de acuerdo a las valoraciones hechas por el gobierno norteamericano. Y lo que hizo el gobierno norteamericano, en colaboración con grandes capitales que estaban buscando desarrollar las áreas urbanas para cobrar más renta, fue
igual, cambiar el valor catastral de las propiedades, principalmente propiedades pobres, de gente que no tenía trabajo o gente que no tenía muchísimos ingresos, y subirles muchísimo el predial, tanto que tuvieron que mudarse, tuvieron que abandonar la zona, y ya que vendieron sus casas a precio de remate, pudieron entrar a los grandes capitales, demoler y desarrollar igual viviendas para la especulación inmobiliaria. Entonces, yo digo que hay que andar con cuidado porque si no rompemos primero esta simbiosis entre el poder político y el poder económico, entonces caemos en el riesgo de que, como en la Ciudad de México, por ejemplo, las políticas inmobiliarias se vayan en favor del desarrollo de estas viviendas para la especulación, ¿no? Ahí está, por ejemplo, todo lo que se hizo durante el sexenio de Mancera, todos los contratos que se dieron y todas las concesiones, como por ejemplo esta torre grandísima, la torre más alta de la Ciudad de México, que se llama Mítica, que están privatizando largos trechos de espacio público. Y al pueblo de Joco nadie le preguntó. Al pueblo de Joco nadie le preguntó, oye, ¿quieres tener una plaza comercial en tus calles? Actualmente, si tú eres de los que iban a la Cineteca, normalmente te bajabas en Metro Coyoacán y luego de ahí tenías que caminar por atrás del pueblo de Joco. Bueno, ya no se puede porque ahora están desarrollando este complejo inmobiliario diagonal, plaza comercial, y a la gente no le preguntaron. Entonces, ese es uno de los riesgos, ¿no? Pero el problema de vivienda sí es muy urgente de resolver, porque uno podría incluso argumentar que está al centro de los problemas más graves del país, ¿no? Eh, por ejemplo, la inseguridad. Es un estudio de la Universidad de Stanford de 2019 relaciona, apunta una directa correlación entre la falta de vivienda y el crimen, ¿no? Entre menos personas de una zona son poseedores de su vivienda, hay mayor crimen, precisamente porque se elevan las tasas de pobreza, etcétera. El envejecimiento de las poblaciones, ¿no? En México enfrentamos este problema que yo creo que todo el mundo intuye, pero que realmente no podemos poner en números hasta que observamos a casos que van un poco más adelantados como el de Hong Kong. Por ejemplo, en Hong Kong el metro cuadrado de terreno cuesta $2,500. Esto eh, provoca que la vivienda sea carísima y como resultado muy poca gente está teniendo hijos. Parejas de dos personas normalmente tienen solamente un hijo y como resultado mucha gente vamos, la sociedad está envejeciendo. Esto significa que no va a haber suficiente gente en la siguiente generación para soportar, para ganar el dinero que debería estar manteniendo a las personas que están viviendo digamos, por sus pensiones. Ese es un problema muy grave. Entonces, si juntamos que la gran mayoría de nuestra generación no va a poder comprar su propia vivienda, que probablemente las afores no valgan nada después de la inminente crisis económica, y que además no va a haber suficiente fuerza laboral para sostener a una población envejecida, este, no sé, nuestra generación está destinada a morir de viejo en una bici rentada de Ecobici mientras se está entregando un Rappi, ¿no? No. Bueno, yo soy más positiva que tú, acuérdate. Digo, si no hacemos nada. No, claro, es que sí podemos cambiarlo. Y creo que la razón por la cual, bueno, te invité a platicar de este capítulo y la razón por la cual escribí este capítulo es porque sí hay cosas muy puntuales que podemos cambiar y ustedes que están pensando en crear un partido político eventualmente cuando crezcan, pues creo que sería muy padre que abrazaran esta agenda, porque como dices, cada vez hay más y más jóvenes que nos estamos quejando de que no vemos para cuándo podamos comprar una casa, con los sueldos que existen, con las restricciones, con la acumulación de capital en unos pocos, ¿no? Con la falta de impuestos a los ricos que hace que sea mucho más fácil para ellos acumular, etcétera, ¿no? Y yo sí veo al menos tres cosas muy importantes, creo que me fui un ratito, pero tres cosas muy importantes que podemos hacer. Hay muchas más a lo largo de la lectura de No es normal, entonces los invito a que lo vean, pero tres cosas muy importantes. Una es, debemos cambiar las regulaciones de propiedad que benefician a los ricos. Te pongo un ejemplo.
En México, Ujú. de acuerdo al Código Fiscal, si tú vendes una casa que cueste 4.6 millones o menos, no pagas impuesto, pagas cero de impuestos. Pero una casa de 4.6 millones, se ciérralo en 5 millones, una casa de 5 millones es una casa que el 97% de la población no tiene, porque el 97% de la población no tiene una casa de ese valor. Esto está comprobado con los datos de INEGI. El valor mediano de la casa en México, más o menos, de la propiedad mediana, es de 700,000 pesos. Por eso te digo, son casas como muchísimo más modestas, ¿no? Además, no con los precios de las grandes urbes, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que la exención de impuestos esté tan alta, o sea, esté en casi 5 millones de pesos, pues es una regla hecha para los ricos, para que los ricos que venden esas casas se beneficien. La exención debería estar fijada en los 700,000, que es el precio mediano de la casa, de forma que, pues, si alguien tiene más que eso, pues que pague impuestos sobre la diferencia, pero que se beneficie, digamos, el 50% de la población más pobre, que sería justo como de la mediana para abajo. Segundo, entonces esta regla debe cambiar, no para que se quite la excepción, yo sí creo que debes ser capaz de vender tu casa, si es tu única casa, debes ser capaz de venderla sin pagar impuestos, pero yo creo que sí debería haber un límite como mucho más estricto a de qué tamaño es la excepción. Segundo, me parece muy importante, ya lo mencionábamos, cobrar el predial. En México, si recuerdo correctamente el dato, el 79% de los municipios cobran menos predial de lo que deberían. Y en algunos municipios esto es muchísimo dinero. Yo de hecho pongo el ejemplo de la delegación Cuauhtémoc, ahora que está de moda hablar de Sandra Cuevas, pongo el ejemplo de la delegación Cuauhtémoc y cómo esa delegación no cobra más o menos 3,000 millones de pesos al año. Simplemente porque no tiene los catastros bien ajustados, porque no, pues no cobran, ¿no? Se les pasa a cobrar, etcétera. Y bueno, son 3,000 millones de pesos que están dejando sobre la mesa. O sea, imagínate, eso sería una cantidad enorme de recursos. En la Ciudad de México el predial lo cobra la Ciudad de México, el Estado. De hecho, es el único lugar en donde lo cobra el Estado y no los municipios. Pero bueno, el cálculo lo hago a nivel municipal porque pues es muy importante identificar de dónde provendrían esos recursos. O sea, no vendrían los grandes recursos del predial, si estuviera bien hecho el predial, no vendrían de las colonias más de clase trabajadora o más vulnerables, vendrían pues justo de los lugares en donde se concentra la acumulación de capital. Y tercero, que también me parece muy importante, es evitar los privilegios enormes que benefician a quienes viven de sus rentas y que les permiten que no paguen impuestos. Recuerdas, te comentaba que el 76% de las personas que rentan una vivienda no pagan impuestos y pues simplemente van por la vida teniendo esos ingresos muy, muy, muy elevados sin contribuir adecuadamente con el fisco. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué crees que podemos Eh, hacer? ¿Qué crees que podemos hacer para evitar el futuro oscuro que nos planteaste? Se pueden hacer muchas cosas, como tú ya dijiste. Ahora mismo, como tú ya dijiste, estamos en el proceso de conformación de un partido. Por cierto, gente de Jalisco, en diciembre, si todo sale bien, planteamos nuestras intenciones, pero para partido local, obvio. Pero un amigo de Tlaxcala estaba barajando la idea y ahorita estamos en conversatorios para platicar acerca de una iniciativa de ley ciudadana que justamente fuera dando que fuera incrementando progresivamente los impuestos sobre la vivienda a partir de la cantidad de viviendas que se poseen. Entonces, grandes especuladores como, no sé, quien vive en la Ciudad de México, en cualquier colonia donde te pares, donde sea, puedes ver el logo de Big Rant. Este logo de los desarrolladores que es como una G de colores, que están haciendo como estos departamentos de lujo minimalistas para la clase media alta, son bienes especulativos, pero tenemos la gran ventaja de que son bienes inmuebles, que por definición no se pueden mover. Entonces, si les aumentas muchísimo los impuestos a estos especuladores inmobiliarios, ya no se vuelve negocio para ellos estar especulando con la vivienda en México y como resultado van a tener que vender a precios de remate.
aumentamos la oferta de viviendas en la Ciudad de México y como resultado más gente puede adquirir vivienda a precios razonables, porque esto es una burbuja, estos precios de viviendas no son razonables. Eh, eso podría ser, ¿no? Pero una vez más, quienes donan para las campañas de nuestros representantes, pues no es la gente que está pagando 50% de su sueldo en renta. Son los desarrolladores, son la gente que tiene propiedades. Entonces, creo que sí, podemos avanzar hacia estas políticas con el plan correcto y con los números correctos, pero si no rompemos esta simbiosis entre el poder económico y el poder político, pues, ¿qué podemos hacer? No, claro, es muy importante romperla porque muchas de las reglas del juego en este país están hechas para beneficiar a los ricos, a las personas que tienen el poder o que lo heredaron, en detrimento de la clase media y pues de los trabajadores y los negocios pequeños. Ahora, el tema aquí es que no hay quien se anime a cambiar estas reglas. No, Y no hay quien, y ¿sabes qué? A mí por eso me gusta tanto la idea que ustedes traen de convertirse en un partido, porque creo que es inminente, o sea, es urgente más bien, que los jóvenes retomemos la política en nuestras manos, se la arrebatemos a las personas que han convertido a la política en la arena de juego de los millonarios y creemos políticas públicas que beneficien a la población en su conjunto. Ahora, no todas las políticas tienen que ser impositivas en el sentido de ser impuestos. Yo creo que hay muchas políticas que podrían cambiar la faz de las ciudades en las que vivimos y que no necesariamente se reducen al cobro de impuestos. Por ejemplo, lo que comentábamos sobre la densidad, ¿no? La cantidad de terrenos abandonados que hay por todos lados, o sea, tú puedes caminar incluso en las colonias de mayor pues demanda, por ejemplo, no sé, la Roma tiene una enorme cantidad en la Ciudad de México, la Roma tiene una enorme cantidad de edificios abandonados o semiabandonados, en donde en algunas ocasiones viven familias, pero en situaciones de enorme precariedad, y se verían beneficiadas si el gobierno pudiera ayudarlos a realocarlos, o de no ser el caso, si no los quieren realocar, pues al menos hacerles una vivienda más digna dentro del mismo terreno que tienen, pero ya con escrituración, ya con posibilidad de venta, ya con posibilidad de pues tener los servicios básicos dentro de su vivienda, porque en ocasiones, y esta es la gran tragedia que se ve en todo el centro de la Ciudad de México, son familias que desde el terremoto de 1982, 85, o sea, estamos hablando de, o sea, no habíamos ni nacido, y esas señoras ya vivían ahí, en estos como terrenos ahí puestos, ¿no? sí, En saludos otros al terrenos santo. estaban creciendo. El santo es de Iztapalapa, de los Frentes, y él cuenta la historia de que su mamá vivía en el centro histórico, en uno de estos edificios que se cayeron, y su diputada, ya no me acuerdo cómo se llamaba la diputada, pero la diputada los animó a invadir estos terrenos de Iztapalapa que eventualmente se convirtieron en lo que se conoce como los Frentes. Sin regulación, sin nada, pero pues al final tenían vivienda. Pero no sé si hayas visto, por ejemplo, lo que se hizo, el proyecto de Ciudad Perdida en Tacubaya. Sí, me gustó mucho, fíjate. Bueno, ¿a ti qué te pareció? Cuéntanos para los que no lo conozcan y dinos qué te pareció. Yo estaba viviendo en la San Miguel Chapultepec, tercera sección, que es el nombre que los desarrolladores inmobiliarios le dan a Tacubaya para, Para para que no gentrificarla. exista Cubaya. Ajá, para cobrar más por las rentas, ¿no? Y por todos lados empezaron a aparecer desde hace 4 años, no, desde hace 3 años, eh, volantes que decían como, si tú no tienes una vivienda y estás rentando y te gustaría poseer tu propia vivienda, acude a tales oficinas. Entonces, fui para ver qué tal y me encontré con muchísima gente que obviamente lo necesitaba más que yo. Entonces dije, bueno, ya aquí no tengo nada que hacer. Pero al parecer sí les hacían un estudio socioeconómico para ver si no tenían las posibilidades, si lo necesitaban, y construyeron una unidad habitacional ahí en Tacubaya, una zona supercéntrica, cerca del metro, para un montón de gente que antes vivía en casas de lámina, que además ni siquiera eran suyas, que rentaban, o sea, ya cuando tienes que rentar una casa de lámina es cuando te das cuenta de que estamos viviendo en una crisis de vivienda que no estamos viendo desde esta burbuja. Pero muy bien, porque pues ahora es gente que vive cerca de un medio de transporte cercano, es gente que puede incorporarse al mercado laboral, pueden mejorar sus condiciones.
Hay un libro de Charles Bukowski que se llama Hot Music Water y comienza con el cuento de un güey que es un borracho, es un bueno para nada y dice que solo la suerte lo mantiene fuera de las calles. Y dice algo muy cierto, dice, dale 4 paredes a un hombre y le darás una oportunidad, porque sin esas 4 paredes no tiene nada. Entonces, estaba investigando para esta charla y no me creo los números, pero si quieren revisen. En México hay 1000 veces la cantidad de casas vacías, 1000 veces la cantidad de casas vacías que gente que vive en las calles. Entonces, el artículo me parecía muy chistoso, ¿no? Porque decía, no solamente estaríamos mejorando la calidad de vida de estas personas, sino que además estaríamos, ¿cómo? Meteríamos nuevas manos a la economía, mejoraría la economía porque habría más trabajadores. Y les digo como, uy, es una crisis humanitaria, son miles y miles de personas que viven en las calles, que tienen que buscar un lugar donde guarecerse cuando llueve. Eso debería ser razón suficiente. Que además necesitemos de una razón económica puesta en números, así de, ok, entonces sí nos alcanza. Me parece que habla acerca de la enfermedad de esta civilización, que todo lo tiene que ver redituable antes de hacerlo. ¿Y cuánto tiempo me Sí, tardé? El problema es esta cultura, ¿no? En la que no se hacen las cosas porque sean correctas y no se hacen las cosas porque sean morales, solamente se hacen las cosas cuando son redituables. El problema es que en México le hemos hecho redituable a los especuladores construir vivienda donde no vive nadie y tiene que parar. así es. Oye, ¿quién crees que anda por aquí? Diego Rosarín me acaba de mandar invitación. Vamos a Entre, que invitarlo entre. para que nos, para que nos acompañe. Diego, ya te di el micrófono, adelante. Hola, ¿cómo están? La verdad es que nada más ando de metiche, vengo a escuchar, pero qué gusto que estén conversando por parte de mi gala junto con Viri. La verdad es que qué chulada, muy interesado en la conversación. Ese Diego, Oye, ¿cómo andas? ¿tú qué opinas de lo que, bueno, no sé si alcanzaste a escuchar, pero estábamos platicando sobre qué podemos hacer para volver real el derecho a la vivienda que supuestamente está depositado pues en nuestras leyes, ¿no? Pero que en la realidad, lo que me comentaba ahorita mi gala, en la realidad pues no, estamos muy lejos de que la gente en realidad pueda tener su casa. Sí, digo, la verdad es que todavía la fantasía del mito de los derechos humanos me parece que acaba teniendo un efecto más nocivo que positivo. Es una lástima que tardemos tantas décadas en darnos cuenta que los derechos humanos han sido siempre un privilegio de unos pocos, que han garantizado las ventajas estructurales de unos grupos privilegiados bajo la promesa ideológica de que son para todos, pero pues nunca lo son. Entonces no sé si debería ser un tema de tratar de reformular una premisa fallida de recursos humanos para que ahora sí incluya a todos, y es algo que probablemente al transcurso del tiempo nos daríamos cuenta de que no, que alguien más dejamos excluidos, o simplemente replantear un sistema, como le estaba diciendo, no sé quién estaba hablando de parte de mi gala, pero de acuerdo en el sentido de no, o sea, mientras vivamos en un modelo económico que solo promueva la ganancia y solo busque la ganancia, va a ser siempre lo rentable y nunca nada más que lo rentable. Y mientras el margen de ganancia cada vez se reduzca, pues obviamente va a buscar maneras más inhumanas, inmorales, necrófilas de buscar la rentabilidad. O sea, para mí el marco de los derechos humanos no es suficiente. O sea, la reformulación sistemática probablemente es lo único que nos pueda dar una alternativa viable. Mm, Sí, claro, o pero sea, todos los derechos humanos se violan, ¿no? Pero el tema es, pues, ¿qué hacer? A ver, Miguel, la vas, hobby. aún así creo que tiene una gran virtud que esté contemplado dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la vivienda, porque esto nos da un precedente legal con el cual exigirle al Estado. O sea, todo el tiempo tenemos esta tensión, ¿no? Entre el discurso y la realidad. Y al final, quien gana es quien termina escribiendo las leyes. Es el origen del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, ¿no? Cuando Martin Luther King va en Washington, ¿qué es lo que dice? Nosotros venimos a cobrar un cheque y este cheque venía sin fondos. O sea, a nosotros nos prometieron la misma, que todos los seres humanos son iguales frente a la ley. A nosotros nos prometieron que tenemos los mismos derechos que los blancos y no nos están respetando. ¿Por qué? Y a partir de eso tienen un discurso muy poderoso para decirle al gobierno, págame lo que me debes. Del mismo modo, toda nuestra generación que no tiene acceso a vivienda digna y asequible, puede llegar con el gobierno y decirle, a ver,
tú estás obligado por la Declaración Internacional de los Derechos Humanos y por nuestra propia Constitución a garantizar vivienda, y no lo estás haciendo. Tenemos un derecho que no nos están cumpliendo. Entonces, en esta tensión entre el discurso y la realidad, creo que es donde se construye el futuro. Tomemos, por ejemplo, la desmilitarización de México. En teoría, en el discurso, el ejército no tiene que estar haciendo las funciones de la policía. En la práctica, el ejército tenía que meterse a algunas poblaciones, no, realmente no tenía, pero metieron al ejército a hacer labores policíacas. Entonces, a la población no sé si le ganó la apatía o si la guerra es lo que hace con las personas. Lo que pasó es que al final nosotros aceptamos que, bueno, pues ya, esta es nuestra nueva realidad y como resultado nos metieron la ley de seguridad nacional y ahora se está poniendo la ilegalidad que se estaba cometiendo antes. Entonces, sí estoy de acuerdo, no nos están respetando los derechos humanos a todos y son un privilegio de unos cuantos, pero esto no tiene que, pero nunca los dejemos de exigir, porque en el momento en el que los dejamos de exigir, entonces le damos pie al gobierno de poner en ley la ilegalidad. Oye, me gustaría mucho invitar a Federico Taboada a que nos platique, porque ya se prendió esto y Federico Taboada es uno de mis expertos, bueno, amigo y además experto favorito en temas de desarrollo urbano, de vivienda, de movilidad, experto en espacio público y bueno, arquitecto y también urbanista. Entonces ya lo tenemos aquí en el Space. Federico, ¿quieres comentarnos algo? Fede, ¿Qué ¿estás por onda, ahí? Viri, querida? ¿Cómo estás? Muy Qué gusto bien. saludarte y aquí al público. Miren, voy a agregar ahí algunos datos históricos y me parece que algunos elementos que dan origen a la catástrofe que tenemos hoy. Bueno, primero el dato histórico. El problema de la vivienda que tenemos hoy se debe a una reforma que hizo Carlos Salinas de Gortari en 1992, que reforma el artículo 27 constitucional. Fede, ¿puedes hablar un poquito más fuerte porque me dicen que no te están escuchando tan bien? Perdón, ¿ya me escuchan mejor? Ya te escuchamos mejor ahí. Va. El dato histórico que origina el problema que tenemos hoy de vivienda en México, y ahorita voy a dar un panorama nacional para no quedarnos solo en la Ciudad de México, el origen es una reforma que hizo Carlos Salinas de Gortari en 1992 al artículo 27, el cual básicamente lo que hace es que el ejido, que era propiedad social y comunal, puede ser vendido a privados. Y hoy vemos conjuntos de vivienda que están a 1 hora o a 1 hora y media de distancia de los centros de trabajo. Se debe a que ese suelo antes era ejido y no se podía vender. Pero a partir de esa reforma del 92 se pudo vender y se hicieron esas viviendas. Antes toda la vivienda que se construía en las ciudades era intraurbana, estaba en la mancha de la ciudad. Pero a partir de esta reforma sucede eso. Piensen, por ejemplo, que cuando esa reforma madura, el mercado inmobiliario madura en México, del 2000 al 2014 se construyeron 11 millones de viviendas en México. Como dato curioso, una empresa que se llama Homex era la constructora más grande del mundo construyendo en ese momento. Ni en la historia del mundo, ni la ni la Unión Soviética de Stalin, ni la China de Xi Jinping se comparaban con el nivel de producción que tenía esta empresa que se llamaba Homex, que ahorita vamos a hablar cómo acabó. Construyeron 11 millones de viviendas entre 2000 y 2014. De esas 11 millones de viviendas, 7 están abandonadas y la gente que vivía ahí las sigue pagando. Y están abandonadas básicamente porque a la gente le engañaron, compró esa vivienda, se endeudó, como ya decían ahorita, pagaba una de su salario en hipoteca y hoy lo sigue haciendo. Pero eran tan malas las condiciones de esas viviendas que prefirió la gente irse a vivir con la suegra, con la hermana, con la mamá, con los tíos, a una vivienda en la ciudad o invadir predios
de manera de asentamientos humanos informales o asentamientos humanos irregulares que vivir en esas viviendas. Ese es el resultado de la política neoliberal en el territorio. Yo siempre he dicho que el territorio expresa de manera directa cuál es nuestro pacto político, económico y social. En este caso, la Constitución. Si la Constitución es neoliberal, si las leyes son neoliberales, tendremos territorios que son, donde se permita la especulación, que expulsen gente, que la gente no pueda pagar su vivienda. El único dato que voy a dar de la Ciudad de México es que al año la Ciudad de México expulsa 100,000 personas porque no pueden pagar su vivienda. Por eso la población de la Ciudad de México, contrario al imaginario colectivo, hace 30 años que no crece. Entonces, bueno, ese es el dato histórico. Ahora, voy a dar algunos datos que son consecuencia de todo esto. Ciudad de México, vivienda promedio en la última transacción de diciembre de 2022. La vivienda promedio, la transacción promedio que se vendió en 2021, Ciudad de México, 3,250,000. La transacción promedio de vivienda es la más cara del país. Después de Ciudad de México, 3,500,000. 3,500,000 Ciudad de México. El segundo lugar más caro, Querétaro, 1,531,000. 2 millones menos. ¿Qué está pasando? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, antes de eso voy a decir un dato. La Ciudad de México, esta vivienda de 3,500,000, mide 62 metros cuadrados. Querétaro, 1,531,000, 180 metros cuadrados. Uy, disculpen. Entonces, esas son algunas consecuencias de lo que está sucediendo. Tenemos un rezago habitacional de 9,250,000 viviendas en el país. Mientras, repito, tenemos 7 millones de viviendas abandonadas. ¿Cuáles son algunas de las cosas que podemos hacer? Viri y Hobbit ya lo decían muy bien. El predial es muy importante. Yo discrepo de por qué no se cobra el predial. Yo trabajo ese tema porque soy consultor de municipios, pero no es que no se cobre el predial porque es impopular. Sí, en parte, pero además porque la herramienta para poder actualizar las tablas de valor es algo muy sofisticado que usualmente los municipios no tienen a su alcance. Pero ya hablaremos de eso en otra ocasión. Pero sí, claro, hay que cobrar el predial para que el gobierno tenga mucho más presupuesto y pueda tener políticas de vivienda bastante serias. Hoy lo que encontramos es estados y municipios que no tienen políticas de vivienda. Y claro, se tiene que cobrar el predial para eso. Pero lo que hay que hacer es que el Estado tiene que intervenir en el mercado inmobiliario urgentemente. Los países serios y civilizados donde la vivienda se refleja o se garantiza como un derecho son gobiernos que intervienen de manera muy agresiva el mercado inmobiliario. Lo voy a poner así. Piensen que, por ejemplo, en la Ciudad de México, la demanda de viviendas anuales es de 70,000 viviendas, anualmente. Y la oferta es de 5,000. Pues a 12 familias peleándose por cada vivienda. Por eso es la locura, por eso es el paraíso de la desigualdad. Y eso se repite en distintos estados del país y a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente en nuestro país se ponen de acuerdo 10 constructores, se van al Puyol o se van al Mirador o se van al restaurante que ustedes quieran y dicen, yo voy a hacer 100 viviendas este año, yo 500, yo 300, pero no llegues a 70,000, porque entonces, si no hay la disparidad que yo mencionaba de 70,000 viviendas que se requieren y 4,000 que se construyen o 5,000, pues entonces no podremos vender tan caro como quisiéramos. Entonces, ¿qué hacen los países serios? A mí me encanta, por ejemplo, la política de Berlín o de Viena, porque aquí hay una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Realmente tenemos que poseer una vivienda? Y cuando vemos otros mercados, cuando vemos, por ejemplo, Berlín o Viena, nos damos cuenta que no. En muchas ciudades de Europa, el 80%
renta y solamente el 20% tiene propiedad. ¿A qué se debe esto? A que existe una garantía del Estado alemán o el Estado austriaco de que no te van a desalojar, de que vas a tener garantías como arrendatario y que no podrá haber abusos por parte del propietario. Eso es garantizar el derecho a la vivienda. Para garantizar el derecho a la vivienda tú no la tienes que comprar. En ningún lugar dice eso, en ningún lugar está estipulado. Eso es falso. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque el 56% de las personas trabajadoras en México no es sujeta de crédito. El 56% de las personas en México jamás podrá aspirar a comprar una vivienda. Yo creo que eso está muy bien, pero tenemos que darle solución. Ahí les voy a una pregunta. ¿Cuál es la entidad del Estado mexicano que garantiza el derecho humano a la vivienda por medio de arrendamiento? Ninguna. Infonavit vende vivienda. Foviste vende vivienda a los trabajadores del Estado. Y las bancas comerciales, pues ni les digo. Requerimos una política de vivienda enfocada a las personas que están arrendando. Perico. Sí, perdón, Diego, sí. Perico, a mí lo que me preocupa de tu tesis de que o sea, no es un problema de propiedad, sino solo de uso y habitación, es que no contempla el hecho de que los sueldos están estancados hace 5 décadas y sigue creciendo la inflación por culpa de la creciente búsqueda de la rentabilidad de los rentistas. O sea, ¿cómo incluyes esa desigualdad creciente entre el poder adquisitivo, los sueldos estancados, el crecimiento de la desigualdad en el poder adquisitivo, la base de la pirámide, y la propuesta de un desarrollo de un programa de vivienda por renta? Claro, ahora déjame, Fede, déjame agregar algo a lo que dijo Diego, porque me parece que tampoco podemos dar por sentado que el crédito debe seguir funcionando como funciona actualmente. El hecho de que la mayoría de los mexicanos no tengan acceso al crédito se debe a que la banca tiene un problema de monopolio o de oligopolio que le da ganancias extranormales a costa de cualquier ciudadano mexicano. Y la segunda es que sí entiendo tu punto de vista de que el derecho a la propiedad no es lo mismo que el derecho a la vivienda. Son dos derechos distintos y cada uno de ellos tiene distintos requisitos. Pero creo que incluso en estos países que tú mencionas, hay actualmente una discusión muy importante sobre cómo el poseer una vivienda te da acceso a un tipo de capital y a un tipo de inversión hasta cierto punto seguro, que eventualmente te puede servir también como un colchón cuando puedes dejar de trabajar, puedes abrir un negocio, puedes venderlo. Entonces, no solamente es el tema de la vivienda per se, es también el tema de que el acceso a estas viviendas pues te da acceso a un capital y a una riqueza a la cual hoy en día pues no tenemos acceso más de la mitad de la población en México. Fíjense que si hay una institución que está garantizando el derecho a la vivienda por medio de la renta y es el Ejército Mexicano. Uno de los beneficios que te ofrece el Ejército Mexicano, ya seas soldado de tropa o general, es que te dan vivienda a precios preferenciales y realmente son precios baratísimos, ¿no? Cuando mi papá estaba en el ejército hace 5 años, me parece, todavía teníamos derecho a rentar una vivienda en 1,500 pesos. La primera que rentábamos está en una unidad habitacional de Coajimalpa, vivienda súper digna, 2 habitaciones, algo así como 80 metros cuadrados. Vivías rodeado de puros soldados, pero pues es la vivienda que construyen para ellos. Y la siguiente está en una zona un poco menos privilegiada, está en la zona de Ticomán, en la bonita colonia de Jorge Negrete. Pero igual, 1,500 pesos. Pero esto es porque el ejército se dio cuenta de que es una consideración de seguridad nacional incluso darle vivienda a los soldados, porque si no tienen vivienda y se gastan la mitad de su sueldo, que de por sí es precario, en renta, pues entonces quedan vulnerables al crimen organizado y a ser corruptos. Claro, ahí lo que yo me refiero es que tenemos que tener múltiples políticas de vivienda que respondan a perfiles tan distintos de la población. Por ejemplo, un caso que yo comentaba en Berlín. En Berlín, el gobierno de la ciudad de Berlín tiene una empresa pública que se dedica a construir
construir vivienda y alquilar a personas. Algún problema económico, estudiantes, adultos mayores, etc. O, por ejemplo, cooperativas. En Uruguay hay, en Brasil, de cooperativas de vivienda. Entre todos, en viviendas para ellos, para otras personas. Debe haber una modificación a requisitos que hoy se tienen para acceder al crédito. Estoy completamente de acuerdo. Lo único es que no es la única salida para garantizar el derecho humano a la vivienda. Cuando el Estado, fíjense por ejemplo una cosa que también pasó con el tema de la vivienda en estos últimos años. Los requisitos para arrendar una vivienda en México son ridículos. Gente que te pide 3 meses por adelantado, gente que te pide seguros de responsabilidad civil, gente que te pide un aval que tenga menos de 60 años y que su propiedad cueste más de 20,000 veces la renta mensual del bien que te va a arrendar, etcétera. Entonces, ese tipo de requisitos también son ridículos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el Estado esto avala frente a esos arrendadores? El Estado es aval, por ejemplo, en ciudades como en Sydney o como Vancouver. Y lo que hace es que el arrendamiento sea mucho más sencillo, aunado a otro tipo de incentivos para que las rentas sean más baratas. Entonces, lo que quiero decir ya para callarme es que requerimos que, 1, se intervenga el mercado inmobiliario por parte del Estado. 2, existan incentivos para que se construyan muchas más viviendas. Y este es un dato que también me gustaría compartir. El 95% de las viviendas que se construyen en México se financian con dinero de la banca de desarrollo, lo cual ya es escandaloso. El problema es que la banca de desarrollo no le exige condiciones ni números de viviendas a esas personas, a esos constructores. Entonces, contraen la oferta y la demanda cada vez es mayor y los precios se elevan. Entonces, creo que deben existir esos incentivos y también debe haber políticas de vivienda tan diversas como diverso es el público que requiere garantizar su derecho humano a la vivienda. Entonces, bueno, quería pasar aquí a saludar y dar algunos datos. Y Viri, muchas gracias por la invitación, por tu libro y un saludo a todos. Al contrario, Fede, muchísimas gracias a ti. Te mandamos un abrazo, gracias por todos los datos. Oigan, ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero yo sí quiero construir por encima de lo que dijo Fede, y déjenme les platico que lo que comentó él sobre la política de vivienda, en la cual se crearon y se construyeron una cantidad enorme de propiedades alejadas de la ciudad, sin acceso a recursos básicos, sin transportación para los lugares de trabajo, etcétera, fue un crimen. Sí. Un crimen que le quitó patrimonio a la propiedad mexicana para dárselo y depositarlo en las manos de los desarrolladores, todos los cuales se volvieron millonarios, todo esto escondido, disfrazado de buenas intenciones, disfrazado de la buena intención de generar más vivienda, de satisfacer la demanda por vivienda que no se estaba satisfaciendo. Y este es el ejemplo prototípico para mí de cómo funciona la política pública en México, en favor de los ricos y en detrimento del resto. Disfrazada de buenas intenciones, se creó esta política para enriquecer a un puñado de amigos de los poderosos, a costa de créditos adquiridos por trabajadores que en ocasiones se comían una gran y muy importante parte de su cheque. Entonces, en una política que, como yo menciono en el libro, hizo que pues fuera cada vez más difícil salir de pobre, pero cada vez más imposible salir de rico. Y una más de las políticas que lamentablemente al día de hoy todavía no tenemos una vacuna para quitarla. Y mucha gente sigue pagando estas casas. Hay un programa ahorita muy interesante, de hecho, que yo quiero analizar. Un programa muy interesante por parte del Infonavit, en donde ellos están tratando de recuperar algunas de estas viviendas, ya sea tratando de darles mejores servicios o no recuerdo exactamente, pero hay que estudiar muy bien lo que se está haciendo,
pero no podemos dejar de acentuar que no se pueden seguir continuando teniendo estos errores entre comillas, en los cuales las políticas públicas siguen favoreciendo a los de siempre. Es que es de verdad lo que sucedió con la vivienda en México fue un crimen. El invitado mencionaba un dato que me parece importantísimo y son las cooperativas de vivienda. En Oaxaca conocí una asociación que también tiene presencia en el Estado de México, en Huixquilucan, y se llaman Group SEDAC, me parece. Se dedican a varias cosas, ¿no? Principalmente experimentos de permacultura y bioconstrucción. Esto es construcción con materiales naturales, sustentables, que además son construcciones de muchísima calidad y con muy poco impacto ambiental. Y en su terreno tienen como varias construcciones modelo de bajeraque, de superadobe, de distintas técnicas de bioconstrucción que se pueden hacer de manera muy barata. Y lo que hacen es que si meten un proyecto, si una comunidad mete un proyecto, un grupo de personas que tengan su propio terreno, meten un proyecto de construcción de que necesitan vivienda o necesitan como recursos, ellos van y primero organizan una caja de ahorro. Primero les dan como la infraestructura económica para construir la vivienda y después les entregan todos los materiales para construir su vivienda y para organizar una cooperativa de vivienda. Básicamente una cooperativa de vivienda es un montón de gente que se junta para construir pues, como una unidad habitacional y después habitarla. Lo único que les piden a las comunidades es que ellas pongan la mano de obra. Pero pues esta es una de estas soluciones que la misma ciudadanía está desarrollando, digamos, como al borde de la ley y del mercado. Diego, ¿tienes algo que comentar para ir cerrando? Sí, ya para ir cerrando, digo, hay pocas cosas en las cuales Karl Marx y Adam Smith estaban de acuerdo, y una de ellas es que los rentistas son los parásitos. O sea, no hay valor agregado en el rentismo, ni siquiera me parece que exista valor agregado en el rentismo por parte del Estado. O sea, si la vivienda es algo tan fundamental, y por Dios, o sea, vivimos en una sociedad donde el tema de vender departamentos para rentarlos es un meme. O sea, no, si vamos a pensar en políticas públicas para el futuro, o sea, tenemos que pensar realmente el punto central, se trata de propiedad. O sea, las propuestas que se construyen sobre el rentismo no toman en cuenta, o me parece que le atribuyen a, no sé, un voluntarismo o una negación casi infantil al hecho de que las grandes acumulaciones de fortuna se han hecho a través del rentismo y la retención de bienes y la escasez artificial creada en una sociedad donde existen más casas deshabitadas que personas necesitando hogar. Entonces, o sea, no acabo de entender cómo pudiera ser proporcional el esfuerzo y proponer una solución rentista a un problema cuyo trasfondo está en la propiedad. Y aquí, pues de nuevo, Karl Marx y Adam Smith están de acuerdo. El rentista, los bienes inmobiliarios son parásitos. Joven, algo. Creo que te cortaste Joven, algo para brevemente. cerrar, quiero comentar. Ya, Perdón, nada más te preguntaba si tienes un comentario final. Nada, sí, estoy de acuerdo con bueno, con la mitad de las soluciones planteadas. Estoy, de acuerdo que eh, necesitamos hacer algo al respecto, pero lo primero es romper este pacto entre el poder económico y el poder político. Que Agustín Laje no los haga guaje, no es Estado contra mercado, es una simbiosis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quejar o nos vamos a representar a nosotros mismos? Si viven en Jalisco, en diciembre tenemos que pues presentar nuestras intenciones de hacer partido, pero pues necesitamos gente y gente comprometida, gente que vaya a trabajar. Entonces, pues nada, dejen de quejarse, vamos a darle, vamos a representarnos. Vamos a darle, estoy de acuerdo. Y dime. Pide una cosita rapidísimo y antes de irme, me gustaría recomendar 3 contenidos para que la gente no solo se sensibilice acerca del problema de vivienda, sino que también vea algunas soluciones que se han implementado y también, ¿por qué no?, se vean un poquito. El primero es un libro que se llama Indefenso de la vivienda, de 2 tipos fantásticos que se llaman Peter Marcuse y David Madden. Son 2 investigadores de la London School of
se llama La cuestión de la vivienda, que es un texto de 1873 de Friedrich Engels. También interesantísimo, y además lo padre es que ves que básicamente nada ha cambiado. Y el último es una serie de un tipo que se llama David Simon, que es, quien lo conoce sabe que es un genio. Es el tipo que hizo una de las mejores series de la historia, que se llama The Wire. Hizo una serie que se llama Show Me a Hero. Y esta serie es protagonizada por Oscar Isaac. Y él juega el papel de un alcalde en una ciudad que él fue obligado por un mandato judicial a construir vivienda popular para personas, para personas negras, para personas LGBT, para personas pobres, en un barrio de clase media aspiracionista, algo así como la Roma Polanco. Y es muy buena y presenta todas las contradicciones que tienen los progres, ve el problema de vivienda y la especulación en Estados Unidos, así que es fantástica. Entonces, ahí las pongo en mi timeline por si alguien las quiere ver, pero creo que son 3 contenidos bastante padres para discutir luego el tema de vivienda. Bueno, pues muchísimas gracias, Fede, Hobbit, Migala, Diego, muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Esta fue una edición más del Club de Lectura de No es Normal. Y bueno, acuérdense, todos los miércoles a las 8 nos vemos aquí para platicar de distintos temas. La próxima semana vamos a estar platicando de corrupción, entonces no se lo pierdan. Y bueno, muchísimas gracias a todos también los que nos acompañaron en las 2 plataformas. Buenas noches y hasta luego. Gracias, Viri. Buenas noches. Bye, bye, bye.